Alicia tenía 32 años y, si alguien le hubiera dicho hace un par de años que su vida tomaría un giro tan inesperado, simplemente se habría reído. En aquel entonces, vivía una existencia tranquila en un pequeño pueblo de la Sierra Madrileña, en San Lorenzo de El Escorial. Su rutina era sencilla: trabajo, casa, reuniones familiares los fines de semana. Llevaba 6 años casada con Carlos, y aunque su matrimonio parecía sólido, había una monotonía que poco a poco iba apagando la chispa que alguna vez los unió. Carlos había insistido durante meses en tener un perro. Será divertido, decía, mientras Alicia ponía 1000 excusas: un perro es mucho trabajo, se ensucia, hace ruido y necesito tiempo para mí. Pero un día, sin avisar, Carlos apareció con un cachorro. «Conócela, es Luna», dijo sonriendo, dejando a Alicia con un suspiro resignado. Luna era una pastor alemán fuerte y robusta, con ojos brillantes que parecían entender más de lo que un perro común haría. Al principio, Alicia pensó que la llegada de Luna no cambiaría nada. El cachorro era juguetón y ruidoso, pero adorable. Carlos estaba encantado, dedicándole todo su tiempo: paseos al amanecer, sesiones de adiestramiento, caricias reverentes. Alicia apenas prestaba atención, hasta que empezó a notar que Carlos se distanciaba de ella. Antes, se dormían juntos, con su mano descansando en la cintura de Alicia. Ahora, Carlos prefería el sofá, acostado junto a Luna. Las conversaciones giraban exclusivamente en torno al perro: Luna hizo esto, Luna aprendió aquello, Luna es mi mejor amiga. Alicia se sentía desplazada. Una noche, durante la cena, Carlos soltó una frase que la hizo fruncir el ceño: «Deberías pasar más tiempo con Luna, ¿sabes? Ella te echa de menos». Alicia sonrió con ironía: «Es solo un perro». Pero la mirada de Carlos era seria, casi acosadora. «No, Alicia, es parte de la familia. Debes tratarla como tal». Su voz tenía un tono inquietante que Alicia no supo interpretar. Después de esa cena, empezaron a suceder cosas extrañas. Luna la miraba fijamente, con una intensidad casi humana, como si leyera cada emoción oculta en Alicia. Se movía a su alrededor con una extraña comprensión, y Alicia no podía evitar sentirse vigilada. Carlos insistía: «Solo intenta acercarte a ella, hazte amiga. Te hará feliz». ¿Por qué tanto empeño? No era un humano, era un perro. Pero había algo en la forma en que Carlos lo decía que la desconcertaba. Una tarde, mientras leía en el salón, Alicia sintió una mirada penetrante. Levantó la vista y allí estaba Luna, en un rincón, observándola sin parpadear. En su mirada había algo más que simple curiosidad canina, algo profundo y perturbador. Sin darse cuenta, murmuró: «¿Qué quieres de mí?». Luna no se movió, solo sus orejas se agitaron ligeramente. Alicia intentó volver a concentrarse, pero la sensación no la abandonaba. Esa noche apenas durmió. Días después, Carlos volvió a tocar el tema con una sonrisa enigmática: «¿Ves? Ya estás más atenta a ella». Alicia desvió la mirada, tratando de aparentar normalidad. «Solo intento ser buena esposa», respondió, pero Carlos solo negó con la cabeza, como si hubiera dicho una broma que solo él entendía. «Ya verás, pronto querrás estar con ella más que conmigo». Alicia no pudo quitarse esas palabras de la cabeza. Empezó a sentir que había algo oculto entre ellos, algo que no le estaban diciendo. La relación con Luna se volvió incómoda, casi opresiva. Una noche, en la cocina, mientras tomaba té, Carlos insistió: «¿Por qué no le dedicas más tiempo? Ella se ha encariñado contigo y tú la evitas». Alicia quiso explicarle que no sabía cómo, que aquella conexión extraña la asustaba, pero Carlos simplemente se inclinó hacia ella y susurró con voz aterciopelada: «Tú lo sientes, ¿verdad?». De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Alicia apartó la mirada, poniendo la taza sobre la mesa con fuerza. Carlos la sujetó suavemente de la muñeca, sus dedos rozaron la piel con una caricia casi hipnótica. «Solo intenta, déjate sentir». Ella escapó de la cocina, incapaz de quedarse más, y se refugió en el salón. Luna estaba allí, recostada junto al sofá, su silueta apenas visible en la penumbra. Cuando Alicia se acercó, el perro levantó la cabeza y la miró con esos ojos profundos. Sin saber por qué, acarició su pelaje denso y cálido. Un susurro grave surgió del animal,
y un escalofrío le recorrió la piel. Entonces, Carlos apareció en el marco de la puerta, sonriendo con misterio. ¿Ves? No es tan difícil. Alicia se volvió de golpe, sintiendo que estaba atrapada en un juego del que no entendía las reglas. Carlos avanzó, poniendo una mano en su hombro. Solo ábrete a esto, Alicia. Luna se levantó y su hocico quedó cerca de la mano de Alicia, que temblaba entre la tensión y la curiosidad. Un estremecimiento recorrió a Alicia y se apartó de golpe. Carlos la miraba, esperando algo que Alicia no sabía explicar. Algo había cambiado. Y mientras intentaba comprenderlo, una pregunta latente crecía en su mente. ¿Qué era exactamente lo que Carlos y Luna querían de ella? Pasaron los días y la atmósfera en la casa de San Lorenzo se volvió cada vez más densa, casi irrespirable. Alicia evitaba a Luna con la misma determinación con la que se esquivan los charcos en un día de lluvia, pero la sombra del perro parecía seguirla a todas partes. Carlos, por su parte, se movía por la casa con una mezcla de paciencia y una extraña satisfacción, como si estuviera esperando que Alicia cayera en una trampa invisible. Una tarde, Alicia decidió salir a caminar para despejarse. Se puso un vestido rojo ajustado que acentuaba sus curvas, con un escote discreto y unos zapatos de tacón bajo que le daban ese aire de mujer segura pero accesible. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y llevaba unos pendientes dorados que reflejaban la luz del sol. Mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, se preguntaba cómo su vida había llegado a este punto. Al menos no tengo que lidiar con el tráfico de Madrid, pensó con una sonrisa irónica. Al regresar a casa, encontró a Carlos sentado en el sofá, con Luna a su lado, ambos observándola con una expresión que Alicia no podía descifrar. ¿Quieres un café?, preguntó él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alicia negó con la cabeza, pero decidió sentarse a su lado, a una distancia prudente. ¿Sabes?, comenzó Carlos, Luna no es un perro común. Es diferente. Y tú también lo eres, aunque no lo sepas aún. Alicia lo miró, incrédula. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Carlos soltó una risa baja, casi un susurro. Vamos, Alicia, no me digas que no has sentido esa conexión extraña. Como si ella pudiera leer tus pensamientos, tus miedos, tus deseos. Alicia frunció el ceño. Esos son tonterías. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que no podía negar lo que sentía. Luna se levantó y se acercó, rozando su pierna con el hocico. Alicia sintió un escalofrío, pero esta vez no se apartó. En lugar de eso, acarició suavemente el cuello del perro, notando la calidez de su pelaje y la firmeza de sus músculos. Carlos se acercó y susurró al oído de Alicia. Déjate llevar. No tienes nada que temer. Pero justo cuando parecía que Alicia empezaba a ceder, una sombra cruzó la ventana y el corazón le dio un vuelco. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Estoy perdiendo la cabeza, se preguntó en voz baja. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos lentos en el pasillo. Se levantó sigilosamente y se asomó. Luna estaba en la puerta de su habitación, mirándola con esos ojos penetrantes. Carlos apareció detrás del perro, una sombra en la penumbra, y le dijo con voz suave, es hora de que aceptes lo inevitable. Alicia sintió que el miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella. Y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser igual. Pero, ¿qué era exactamente lo que le esperaba al abrir esa puerta que Carlos y Luna parecían custodiar? ¿Un secreto oscuro y antiguo, o tal vez una revelación que pondría en jaque todo lo que creía saber? Y mientras la luna iluminaba la sierra, un susurro apenas audible recorría la casa. ¿Estás lista para lo que viene, Alicia? La mañana siguiente amaneció fría y gris en San Lorenzo de El Escorial, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba en la vida de Alicia. Ella bajó las escaleras con paso lento, vestida con una blusa blanca que dejaba entrever la piel bronceada de sus hombros, una falda lápiz negra que marcaba su figura esbelta y unos tacones que resonaban suavemente en el suelo de madera. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su rostro, que reflejaba una mezcla de determinación y cansancio. En la cocina, Carlos preparaba el café, con Luna recostada a sus pies, observando cada movimiento con una atención casi ritual. Al verla entrar, Carlos esbozó una sonrisa que no alcanzó a suavizar sus ojos fríos. Buenos días, princesa,
dijo con una voz que parecía más una orden disfrazada de cariño. Ella se sentó en la mesa, cruzó las piernas y apoyó el codo, mientras jugaba distraídamente con un anillo de plata que llevaba en el dedo índice, un detalle sutil que realzaba su elegancia sin esfuerzo. Carlos, comenzó con voz firme, necesito entender qué está pasando. Esto no es normal, ni para ti ni para Luna. Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y se acercó lentamente, como un depredador que mide a su presa. Alicia, tú y Luna están conectadas. No es solo un perro, ni un capricho mío. Es algo más, algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Su mirada se clavó en la de ella, y por un instante, el hombre que conocía pareció desaparecer, dejando al descubierto una oscuridad inquietante. Alicia sintió que el pulso le latía en las sienes. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué clase de juego juegas? Carlos se encogió de hombros con una sonrisa torcida. No es un juego, es destino. Y tú ya estás involucrada, quieras o no. En ese momento, Luna se levantó y se acercó a Alicia, rozando su pierna con un movimiento seductor, casi hipnótico. El corazón de Alicia se aceleró, y una mezcla de miedo y deseo la recorrió. Era como si aquel animal imponente y sensual la invitara a cruzar una línea invisible. ¿Ves? No puedes resistirte, susurró Carlos, acariciando la nuca de Luna con una mano firme. Alicia se levantó de un salto, incapaz de soportar la tensión. Basta, exclamó, con la voz temblorosa. No sé qué me está pasando, pero no voy a ser parte de esto. Carlos la miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Ya lo eres, Alicia. Ya tomaste una decisión, aunque todavía no lo entiendas. Sin más palabras, salió de la cocina, dejando a Alicia sola con Luna, cuyo brillo en los ojos parecía prometer secretos oscuros y placeres prohibidos. Mientras la puerta se cerraba, Alicia sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente, y en el reflejo del espejo vio una sombra que no debería estar allí. Un escalofrío recorrió su espalda y supo, con certeza, que lo peor aún estaba por llegar. En ese instante, una sensación ominosa se apoderó de ella. La casa ya no era un refugio, sino una trampa. ¿Qué misterios ocultaba Luna? ¿Y qué precio tendría descubrirlo? La respuesta estaba más cerca de lo que Alicia imaginaba, y la línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a desdibujarse. Aquella noche, el pueblo de San Lorenzo de El Escorial parecía sumido en un silencio sepulcral, solo roto por el susurro del viento entre los pinos y el lejano ulular de un búho. Alicia, sentada en el borde de la cama, vestía un camisón de seda color marfil que acariciaba su piel con delicadeza, dejando entrever la curva suave de sus hombros y la línea sensual de su cuello. Sus pies descalzos tocaban el frío suelo, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con el collar de plata que llevaba siempre, un amuleto heredado de su madre. No podía dormir. Los pensamientos la asfixiaban, y la inquietud se había convertido en una sombra constante. De repente, escuchó un leve roce en la puerta. Su corazón se aceleró. Lentamente, la puerta se entreabrió y una silueta apareció en el umbral. Luna, con su pelaje oscuro brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Sus ojos, dos carbones ardientes, la miraban con una intensidad casi hipnótica. Alicia se quedó paralizada, sin poder apartar la mirada. Luna entró con pasos suaves, casi felinos, y se posó a sus pies, girando la cabeza para mirarla de reojo. Era como si el perro estuviera invitándola a seguirla, a descubrir algo oculto en la oscuridad. Con un suspiro, Alicia se levantó y siguió a Luna, que se dirigió hacia la puerta de la terraza. Al abrirla, el aire fresco de la noche la envolvió, mezclando el aroma a pino con un leve toque a tierra mojada. Luna salió al jardín con gracia, y Alicia, descalza y envuelta en su camisón, la siguió. La luna llena iluminaba el paisaje, creando sombras que bailaban entre los árboles. De repente, Luna se detuvo frente a una vieja estatua de piedra, cubierta de musgo y enredaderas, y comenzó a arañar la base con las patas. Alicia se acercó y, con esfuerzo, apartó la tierra y las hojas. Descubrió un pequeño compartimento oculto, y dentro, un sobre amarillento. Lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró una carta escrita con una caligrafía antigua y elegante. Las palabras parecían susurrarle secretos olvidados. La verdad está más cerca de lo que imaginas, y quien confía en la sombra, encontrará la luz. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante,
Luna levantó la cabeza y lanzó un aullido profundo y prolongado que resonó en la noche, como una llamada a algo oculto. Alicia sintió que no estaba sola, que algo o alguien la observaba desde la oscuridad, y entonces, una voz suave y casi burlona susurró desde las sombras: ¿lista para conocer la verdad, Alicia? Porque la sombra ya te ha elegido. El aire se volvió denso y pesado, y Alicia comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién hablaba? ¿Y qué secreto tan oscuro se escondía tras aquella carta y la misteriosa conexión con Luna? La noche apenas comenzaba, y el misterio se espesaba como la niebla que cubría la sierra. Los días siguientes parecían arrastrarse con una lentitud insoportable para Alicia. La carta encontrada bajo la estatua había encendido una llama de curiosidad y miedo que no podía apagar. En casa, la atmósfera se había vuelto casi irrespirable. Carlos evitaba mirarla directamente y Luna la seguía con una devoción inquietante, como una sombra fiel y silenciosa. Una tarde, Alicia decidió salir al pueblo para despejar su mente. Eligió un vestido azul celeste, ligero y vaporoso, que contrastaba con la seriedad que sentía por dentro. Sus sandalias de cuero marrón golpeaban suavemente el empedrado mientras caminaba por la plaza, donde los vecinos charlaban relajados y los niños jugaban al escondite. El sol iluminaba su cabello castaño claro, que caía en ondas naturales, y el aire fresco acariciaba su piel con un susurro. Al entrar en la pequeña librería de la plaza, buscó entre los estantes algún libro que pudiera arrojar luz sobre aquella misteriosa carta y la presencia extraña que sentía en su casa. Mientras hojeaba un viejo volumen sobre leyendas y mitos de la sierra madrileña, un hombre mayor se acercó. Tenía el cabello canoso y los ojos vivaces, y una sonrisa amable que parecía esconder secretos. ¿Buscas respuestas, verdad?, preguntó con voz ronca. Alicia asintió, sin saber cómo explicar lo extraño que estaba viviendo. No eres la primera que se pierde en estas historias, continuó el hombre. Aquí, cerca de San Lorenzo, hay leyendas sobre un espíritu guardián que adopta formas animales para proteger a los elegidos. Algunos dicen que aparece como un lobo, otros como un perro grande y oscuro. Nadie sabe a ciencia cierta, pero se dice que quien se cruza con él debe aceptar su destino, porque no hay vuelta atrás. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró hacia la puerta, como si esperara ver a Luna aparecer en cualquier momento. ¿Y qué pasa si uno rechaza ese destino?, preguntó con voz baja. El hombre suspiró profundamente. Entonces, la sombra se vuelve más oscura, y la vida se convierte en una lucha constante entre la luz y la oscuridad. De regreso en casa, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura mientras el sol se ocultaba tras las montañas. Alicia entró en la sala, donde Carlos y Luna la esperaban. Él la miró con una mezcla de impaciencia y algo que ella no podía descifrar, mientras Luna se acercaba lentamente, rozando su pierna con un aire casi seductor. Alicia sintió que el tiempo se detenía. La conexión entre ellos era palpable, una fuerza invisible que la atraía y la repelía al mismo tiempo. ¿Sería posible que aquella leyenda estuviera viva en su hogar? ¿Y cuál sería su papel en aquel juego oscuro? De pronto, Luna se sentó a sus pies y emitió un suave gemido, como invitándola a seguirla. Alicia, con el corazón en un puño, supo que esta vez no podría resistirse, y mientras la noche caía sobre San Lorenzo, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Alicia a llegar para descubrir la verdad oculta tras la mirada de Luna?